Soy Sansón y esta es mi historia. Desde antes de abrir mis ojos a la vida ya mi historia había sido escrita en los cielos. Yo no fui fruto del azar ni de la simple unión de dos seres humanos, sino el cumplimiento de una promesa divina. Mi madre, que durante años había cargado con la amargura de la esterilidad, lloraba en silencio mientras veía a otras mujeres acunar hijos en sus brazos. Aquella tristeza era un peso que ni mi padre podía aliviar. Pero un día, mientras ella permanecía sola en el campo, un ángel del Señor se le apareció con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo un pueblo. Le dijo que concebiría un hijo que sería apartado desde el vientre mismo para Dios, un nazareo que jamás probaría el vino ni dejaría que la navaja tocara su cabeza. Ese hijo sería un instrumento en las manos del Altísimo para comenzar a liberar a Israel de la opresión filistea. Mi madre escuchó y tembló, pues comprendió que aquel niño no sería únicamente suyo, sino un depósito sagrado confiado a su cuidado. Ese niño era yo. Me llamaron Sansón, y desde el primer aliento que llenó mis pulmones, ya estaba marcado por un destino que no podría evitar. Mi infancia no fue común, porque cada mirada de mis padres me recordaba que mi vida pertenecía a un propósito superior. Crecí con el eco de aquel mandato celestial resonando en mi hogar, como una sombra y una luz que me acompañarían siempre. No era fácil ser un niño con una carga tan grande sobre mis hombros. Mientras mis compañeros jugaban despreocupados, yo sentía en mis huesos una fuerza que no era normal, una vitalidad que me hacía diferente. A veces, sin proponérmelo, rompía ramas como si fueran varas secas, levantaba piedras que otros no podían mover, y mis manos parecían tener un poder que me asustaba tanto como me fascinaba. No entendía de dónde venía aquello hasta que mi padre, con voz grave y ojos humedecidos, me decía: «Hijo, es el Espíritu del Señor que reposa sobre ti. No eres como los demás, fuiste apartado para una obra grande». Aquellas palabras retumbaban en mi mente de niño, pero también sembraban en mí un germen de orgullo que más tarde sería mi ruina. Muchas veces sentía que podía con todo, que nada me detendría, y esa confianza se volvió parte de mí. Pero junto con la fuerza también nació en mi corazón una debilidad peligrosa, la atracción por lo prohibido, por lo que Dios me había dicho que debía evitar. Era como si dentro de mí habitaran dos fuerzas en constante guerra, la del hombre consagrado y la del hombre apasionado que deseaba vivir según sus propios deseos. Esa batalla interior fue la que moldeó mis días, y cada decisión que tomé me llevó más cerca de la gloria o del abismo. Recuerdo claramente el día en que mis ojos se posaron por primera vez en una mujer filistea en Timnat. Era hermosa, y mi corazón ardió con un fuego que confundí con amor, aunque en realidad era deseo disfrazado. Fui a mi casa decidido y les dije a mis padres: «He visto a una mujer filistea, tomádmela por esposa». Ellos me miraron con angustia y me suplicaron: «¿Acaso no hay mujer entre las hijas de tu pueblo? ¿Por qué debes ir tras una hija de los incircuncisos, de aquellos que nos oprimen?». Pero yo endurecí mi voz y dije: «Ella me agrada, tómadla para mí». No sabía entonces que aquel capricho sería parte del plan de Dios para encender la chispa de un conflicto que sacudiría a Israel. Pero en mi interior no había obediencia, sino terquedad. Quería lo que mis ojos codiciaban, sin importar advertencias ni consecuencias. Fue en ese viaje hacia Timnat, en medio de los viñedos, donde descubrí por primera vez la magnitud de la fuerza que reposaba sobre mí. De repente, un león joven salió rugiendo de entre las vides, con sus fauces abiertas listas para desgarrarme. No llevaba arma alguna, no había tiempo para huir, y mis manos se alzaron instintivamente. En ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre mí con poder, y arranqué al león como quien desgarra a un cabrito. El rugido se apagó bajo mi grito, y quedé jadeante, cubierto con la sangre del animal. No lo conté a nadie, ni siquiera a mis padres, pero ese día entendí que mi fuerza no era mía, sino de aquel que me había escogido. Y sin embargo, en mi necedad, creí que podría usarla a mi antojo. Pasaron algunos días después de aquel encuentro con el león, y en mi interior aún ardía el recuerdo del rugido que había callado con mis manos. Regresaba nuevamente por aquel camino hacia Timnat, cuando mi mirada fue atraída al cadáver del animal que yo mismo había destrozado. Me acerqué curioso y, para mi asombro, dentro de sus entrañas se había formado un enjambre de abejas que producía miel. Era extraño, incluso grotesco, ver dulzura nacer de la muerte, pero al mismo tiempo era como un enigma que solo Dios podía haber permitido. Introduje mi mano y tomé un poco de aquella miel dorada,
la probé y sentí su dulzura en mi lengua. Era como un secreto entre la vida y la muerte, entre lo impuro y lo delicioso. No le conté a nadie, ni siquiera a mis padres, aunque también les ofrecí un poco de la miel sin revelarles de dónde la había sacado. Ese momento se quedó grabado en mí y más tarde se convirtió en la semilla de un acertijo con el que humillé a los filisteos. Pero entonces no lo comprendí, la miel en el cadáver era también un reflejo de mi propio destino, pues de mis errores y pasiones nacería la amarga dulzura de las victorias, y de mi muerte surgiría la liberación de mi pueblo. Cuando finalmente llegó el día de mi boda con aquella mujer filistea, todo parecía ir según mis deseos, aunque en el fondo había una tensión que no quería ver. Durante el banquete, rodeado de 30 jóvenes filisteos, decidí jugar con ellos, impulsado por ese orgullo que siempre me llevaba a probar mi ingenio. Les propuse un acertijo, basado en lo que yo había vivido con el león y la miel, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Les dije que si podían descifrarlo en 7 días, yo les daría 30 túnicas de lino y 30 mudas de ropa, pero si no lo resolvían, ellos debían dármelas a mí. Los filisteos aceptaron, riendo y burlándose, confiados en su astucia. Pero pasaron los días y no hallaban respuesta, y la frustración comenzó a carcomerlos. Entonces recurrieron a la mujer que yo había tomado por esposa. La presionaron, la amenazaron y le dijeron: saca de tu marido la respuesta, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Ella, temblando de miedo, se volvió contra mí con llanto y reproches. Durante 7 días me acosó con sus lágrimas, con su insistencia, hasta que mi corazón cedió. Le revelé el secreto, y ella lo entregó a mis enemigos. Cuando aquellos hombres me dieron la respuesta al 7º día, con sonrisas triunfantes, mi furia ardió como un fuego incontenible. Comprendí que había sido traicionado, que mi confianza había sido vendida a cambio de presión y miedo. Mi espíritu se llenó de ira, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Bajé a Ascalón, derribé a 30 de sus hombres, los despojé de sus ropas y se las di a los que habían resuelto el acertijo con engaño. Mi corazón estaba desgarrado entre el amor herido y la rabia que me consumía, y así comenzó mi guerra contra los filisteos. Regresé airado a la casa de mi padre, dejando atrás a la mujer que había escogido, pero el dolor no terminó allí. Tiempo después, cuando intenté volver para tomarla como esposa, su padre me recibió con palabras que fueron como cuchillos en mi pecho: creí que la aborrecías, por eso la di a tu compañero. Pero su hermana menor es aún más hermosa, tómala a ella en su lugar. Esa humillación encendió en mí una furia que ya no pude contener. No era solo la traición de una mujer, era el desprecio de un pueblo entero hacia mí y hacia Israel. Entonces concebí una venganza que aún hoy me estremece al recordarla. Atrapé 300 zorras en los campos, y con mis manos até sus colas de 2 en 2, colocando antorchas encendidas entre ellas. Las solté en los trigales de los filisteos en plena cosecha, y vi cómo el fuego se extendía como una tormenta de llamas devorando sus mieses, sus viñas y sus olivares. Los gritos de desesperación llenaron el aire mientras los campos ardían bajo el cielo nocturno. Los filisteos, al descubrir que yo era el responsable, respondieron con crueldad. Quemaron a mi mujer y a su padre en venganza. Aquella tragedia me desgarró, pero en vez de quebrarme, avivó más mi determinación. Juré que no descansaría hasta vengarme de ellos. Me lancé contra los filisteos con la fuerza del Espíritu de Dios, y los herí con gran matanza. Desde entonces comprendí que mi vida sería una constante guerra, una danza de sangre y fuego, donde cada victoria era amarga y cada derrota me acercaba más a mi destino. Los filisteos no se quedaron quietos después de la devastación de sus campos. La noticia de mi venganza corrió como el viento, y pronto enviaron hombres armados para buscarme. Yo me refugié en una cueva en la peña de Etam, pero ellos no tardaron en movilizarse contra Judá. Vinieron en gran número, como un ejército decidido a arrancarme de raíz, y acamparon en Lei. Los hombres de Judá, temerosos de los filisteos, vinieron a mí en multitud, no como aliados, sino como súbditos atemorizados. 3000 de mis propios hermanos me enfrentaron y me dijeron: ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que has hecho? Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe, porque vi en sus ojos la sumisión de un pueblo que había olvidado la libertad, que aceptaba el yugo en vez de luchar. Ellos no comprendían que yo no actuaba por mí mismo, sino por el poder del Dios de Israel, que me había levantado como juez para quebrar las cadenas. Pero su temor era más grande que su fe.
Me dijeron que debían entregarme a los filisteos para evitar represalias. Yo, con calma y firmeza, les respondí: «Juradme que vosotros no me mataréis». Ellos lo prometieron, y así permití que me ataran con 2 cuerdas nuevas. Después de tantas batallas, después de tantas victorias que estremecieron a los filisteos, creí que nada ni nadie podría doblegarme. Mi nombre ya era un susurro de miedo entre mis enemigos y un grito de esperanza entre los míos. Pero lo que la espada no pudo quebrar, lo que las lanzas y los muros no pudieron contener, lo logró algo mucho más sutil y mortal: el encanto de una mujer. Fue entonces cuando apareció en mi camino Dalila. La primera vez que la vi, mis pasos se detuvieron. Había en su mirada una mezcla de dulzura y misterio, como un río sereno que oculta bajo sus aguas una corriente peligrosa. Su voz era suave, sus palabras eran como miel, y mi corazón, que tantas veces había resistido las lanzas enemigas, comenzó a rendirse sin resistencia. Me acerqué a ella no como juez de Israel, no como guerrero imbatible, sino como un hombre vulnerable que buscaba consuelo en los brazos de una mujer. Y en su regazo encontré algo que confundí con amor, pero que con el tiempo descubriría que era la trampa más cruel tejida por mis enemigos. Los príncipes de los filisteos vieron en Dalila la oportunidad que tanto habían esperado. Ellos no ignoraban que mi fuerza era diferente, que provenía de algo más allá de lo humano. Sabían que no podían vencerme en el campo de batalla, pero podían hacerlo en el terreno de las emociones. Se acercaron a Dalila en secreto y le ofrecieron una gran recompensa: plata a cambio de la verdad de mi fuerza. Ella aceptó. Mientras yo, ciego por la pasión, me recostaba en su regazo confiando en su ternura, ella tejía la traición con la misma suavidad con la que acariciaba mi cabello. Una noche, mientras me preguntaba con dulzura de amante, me dijo: «Sansón, declárame, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrías ser atado para ser dominado?». Yo reí, pensando que era un juego, y le respondí con engaños: «Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquier hombre». Ella lo creyó, o fingió creerlo, y pronto los filisteos estuvieron escondidos en la cámara. Dalila me ató con los mimbres, y al grito de «¡Y Sansón, los filisteos contra ti!», rompí mis ligaduras como quien rompe un hilo al acercarlo al fuego. Los filisteos huyeron aterrados, y yo aún no veía el veneno en la sonrisa de Dalila. Pero Dalila no desistió. Una y otra vez me insistía, con lágrimas en los ojos y reproches en su voz: «Me engañas, Sansón. No me amas, pues no me declaras tu secreto». Sus palabras me atravesaban más que las espadas de mis enemigos, porque yo quería creer que en ella había verdad. De nuevo le di falsas respuestas, le dije que si me ataban con cuerdas nuevas, sería vencido. Otra vez lo intentó, otra vez rompí las ataduras como si fueran polvo. Luego le dije que si tejía las 7 guedejas de mi cabeza en un telar, perdería mi fuerza. Y mientras dormía, ella trenzó mi cabello en la urdimbre, pero desperté y arranqué todo de un solo tirón. 3 veces Dalila me traicionó, 3 veces los filisteos acecharon en vano. Y aún así, yo permanecía a su lado, como un ciego que camina hacia un abismo sin darse cuenta. No veía lo evidente porque mi corazón se había rendido a su encanto. La paciencia de Dalila era más fuerte que cualquier ejército, día tras día me presionaba, hasta que mi alma se angustió hasta la muerte. Y fue en esa debilidad, en esa lucha interna, donde se sembró la semilla de mi caída. Dalila no se rindió. Día tras día, como gotas de agua que caen sobre una roca hasta desgastarla, me insistía con dulzura y con llanto: «Si de verdad me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza». Mi corazón, ya cansado de la lucha interior, comenzó a flaquear. No era fácil resistir sus palabras, porque su voz se mezclaba con caricias, y sus lágrimas parecían sinceras. Pero lo que en verdad quería no era mi amor, sino mi destrucción. Mi alma estaba desgastada, como un soldado que ha peleado demasiadas batallas y ya no tiene fuerzas para sostener la espada. Y así, una noche, en un momento de debilidad, le abrí mi corazón. Le confesé lo que nadie sabía, lo que me había sido dado desde antes de mi nacimiento. Le dije: «Navaja no ha pasado sobre mi cabeza, porque soy nazareo consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría, y sería como cualquier otro hombre.
En ese instante, mientras mi voz temblaba con la verdad que salía de mis labios, sentí un extraño silencio en el aire, como si hasta los muros hubieran escuchado el peso de mis palabras. Pero no imaginaba que con esa confesión acababa de entregar no solo mi fuerza, sino también mi destino. Dalila, al escuchar mi confesión, ya no tuvo necesidad de fingir tanto. Me acarició el rostro con dulzura, como si guardara un secreto demasiado valioso. Esperó el momento oportuno, y cuando yo, rendido en sus brazos, caí en un sueño profundo, mandó llamar a un hombre. Allí, en la penumbra de su estancia, con los filisteos escondidos tras las sombras, aquel hombre tomó unas tijeras y comenzó a rapar las 7 guedejas de mi cabeza. Cada mechón que caía al suelo era como si arrancaran un pedazo de mi alma, como si cada hebra cortada fuera un eslabón de la cadena invisible que me ataba a Dios. Mi espíritu se estremeció, pero mi cuerpo permanecía dormido, entregado a la trampa. Cuando Dalila vio mi cabeza desnuda, gritó con voz triunfante: «Sansón, los filisteos contra ti». Yo desperté sobresaltado, y en mi orgullo pensé: «Saldré como las veces anteriores y me escaparé». Pero cuando me levanté para luchar, descubrí con horror que mi fuerza ya no estaba conmigo. Sentí mis brazos débiles, mis piernas pesadas, mis músculos vacíos. La presencia del Señor se había apartado de mí, y yo, que había sido temido por ejércitos enteros, me encontraba ahora indefenso como un niño. Fue en ese instante cuando los filisteos salieron de su escondite, me apresaron y me ataron con cadenas de bronce, burlándose de mí como si fuera un animal capturado. El castigo no se hizo esperar. Los filisteos, en su crueldad, no se conformaron con verme encadenado, querían marcarme de por vida, arrancarme no solo la fuerza sino también la dignidad. Me llevaron a Gaza, la ciudad donde antes había arrancado las puertas y columnas como si fueran ramas secas, y allí me cegaron. Sentí el hierro candente acercarse a mis ojos, y un dolor indescriptible me atravesó el alma cuando la oscuridad cubrió mi vista para siempre. El hombre que había visto los campos de batalla, el resplandor del sol y el temor en los ojos de mis enemigos, ahora solo podía ver tinieblas. Me pusieron a girar la rueda de un molino en la cárcel, como un animal de carga. Allí, humillado, sentí el peso de mis errores, comprendí cómo había despreciado la consagración que Dios me dio desde el vientre de mi madre, y entendí que no fueron los filisteos quienes me derrotaron, sino mi propio corazón, que se dejó engañar. Pero en esa oscuridad, en medio del sonido constante de la rueda del molino, nació algo nuevo en mí. Porque aunque mis ojos ya no podían ver, mi espíritu comenzó a mirar más allá. Y mientras mi cabello empezaba a crecer otra vez, también en mi corazón empezaba a levantarse la esperanza de que el Dios de Israel no había terminado conmigo. Los días en la prisión fueron largos y duros. Allí, donde mis manos acostumbradas a desgarrar leones y derribar columnas ahora solo giraban la rueda del molino, tuve mucho tiempo para pensar. La humillación se había convertido en mi pan diario, los guardias me escupían, los niños me golpeaban con piedras y las mujeres se burlaban de mi ceguera. Sin embargo, en esa profunda soledad, donde ya no tenía a nadie que alabarme ni a Dalila que me susurrara mentiras, escuché por fin la voz de aquel que siempre me había acompañado. Comprendí que mi fuerza nunca había sido mía, que cada victoria que alcancé fue por el poder del Dios de Israel. Y mientras mis cabellos, símbolo de mi consagración, volvían a crecer, sentí también crecer en mi pecho la fe que antes había olvidado. Allí, en el silencio de la cárcel, dejé de ser el Sansón arrogante y orgulloso que confiaba en sus brazos, para convertirme en un hombre quebrantado que empezaba a confiar en Dios. Pasaron los meses, y un día los filisteos celebraron una gran fiesta en honor de su dios Dagón. Convocaron a todos los príncipes, a miles de hombres y mujeres, y me sacaron de la prisión para exhibirme como un trofeo viviente de su victoria. «Que venga Sansón para que nos divierta», gritaron. Me arrastraron entre burlas hacia el templo, donde el aire estaba impregnado del olor del vino y del incienso que ofrecían a su ídolo. No podía ver sus rostros, pero sí escuchar sus risas, sus gritos, sus insultos. Cada carcajada era una daga que me atravesaba, porque yo, que había sido juez de Israel, me había convertido en payaso de mis enemigos. Pero mientras ellos festejaban, yo sentía dentro de mí que aquella no sería mi última hora de vergüenza, sino mi última hora de propósito. Algo ardía en mi corazón, un clamor de justicia, una súplica que pedía no venganza para mi nombre, sino vindicación para el Dios que ellos habían blasfemado. Me colocaron entre las columnas principales del templo,
y pedí al joven que me guiaba de la mano que me dejara tocar los pilares que sostenían el lugar. El muchacho, sin imaginar lo que estaba por ocurrir, me permitió apoyarme en ellos. Allí, en medio de la oscuridad de mis ojos pero con la claridad de mi espíritu, levanté mi voz en oración. Fue la súplica más sincera que jamás salió de mis labios: Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. No pedí riquezas, no pedí honra, no pedí prolongar mis días. Solo pedí que me devolviera, aunque fuera una sola vez, la fuerza,